906. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, ¿y ustedes? Bien, acá con linda temperatura, bastante humedad. Sí, señor, pero se viene Santa Rosa. Se viene Santa Rosa. Sí, está pronosticado lluvia y tormenta, ¿no? Lluvia y tormenta, si bien nos va a tocar más a los departamentos que están sobre el oeste, nosotros en el este, aquí en la costa del río Uruguay, va a ser menos, pero el tiempo va a estar feo. Bueno, ya anduvimos dando una vueltita, probamos algunas empanadas, sí, choripán, así sí, que sí. bueno, esta noche haremos lo propio. Y por supuesto vamos a disfrutar, como lo decíamos recién, de los conjuntos musicales que van a estar allí. Así es. Bueno. Vamos a, si les parece, a lo nuestro. ¿Cómo no? Semana compleja, nuevamente. Muchas cuestiones por analizar. Seguimos analizando el tema de esta crisis gravísima que está golpeando al gobierno en diferentes frentes, digamos. Hay quienes hablan de una crisis de múltiples factores. Sí. Por un lado, bueno, lo que decíamos el viernes pasado, que estaba todavía golpeando en caliente el tema de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, que bueno, fue como lo decíamos, efectivamente una bomba que alcanzó a gran parte de la estructura, al núcleo duro del gobierno nacional, porque bueno, si esto se comprobara que fuera cierto, lo que dicen estos audios, pega de lleno en la Karina Milei, que es la hermana del presidente de la Nación, secretaria de la presidencia, junto a Eduardo Lule Menem, su secretario también. Uh-huh. Una bala que le entró al gobierno, dicen muchos. Entró la Balúi, dirían los pibes, señor. Ahora en Twitter. Bueno, sobre todo, hablando un poco en serio, tiene que ver también cómo se da esto en un contexto de brutal ajuste, sobre todo en discapacidad, sí. Y cómo se dio todo en el Congreso, ¿no? Es decir, bueno, para algunos sectores sí hay dinero, para otros no. En el medio salen estos audios que, bueno, sin dudas que han golpeado de lleno. Hoy los diarios nacionales plantean de que cuando uno espera desde la sensatez y desde quizás un poquito de sentido común, el gobierno frenaría un poco esta cuestión de rispideces o de seguir presentándose como provocadores. Ellos plantean que la estrategia del gobierno van a ser, porque tuvieron problemas ayer en Corrientes otra vez, van a seguir apostando a la cuestión de los actos en el interior del país, por supuesto en el conurbano bonaerense, porque ellos creen que hablando de violencia, o mejor dicho, cuando se provoque violencia, van a ir de a poco borrando lo de los audios. Bueno, un poco hacia ese lugar del tema de la violencia quiero ir hacia el final de la columna. Pero bueno, para hacer un repaso general, sigue el tema de la investigación por las muertes con el fentanilo adulterado también. Eso, si bien ha quedado en segundo plano por el tema de los audios de Spagnuolo, bueno, eso sigue su camino y habrá que ver cómo se mueve el gobierno en ese sentido también. Recordemos que aquí no fue aceptado el Ministerio, mejor dicho, fue retirado el Ministerio de Salud como creyente. Por lo tanto, puede estar imputado el Ministro de Salud. Y en el medio, un modelo económico que sigue mostrando debacle, digamos, una inestabilidad que no se puede explicar, y todos los índices que están saliendo, digamos, que se han conocido, muestran que hay un franco retroceso de la economía, un enfriamiento, y en ese marco la única explicación oficial que aparece es la de la culpa del riesgo Cuca, los kirchneristas que están haciendo lo imposible en el Congreso de la Nación, y lo que da cuenta también que no todo marcha acorde al plan, como dicen ellos, o que si marcha en esos términos, bueno, depende de un hilo, de una elección, digamos, de medio término para colmo, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, ahí yo analizaría dos cuestiones. El tema del kirchnerismo como si estuviera fuerte también, ¿no? Más allá de que tiene mayoría en el Congreso, no estamos hablando solo de los diputados, los senadores kirchneristas, sino que la última votación de la última semana que la analizamos acá fue, bueno, una amplia mayoría. Ya no solo tiene que ver con diputados o senadores del peronismo, del kirchnerismo, sino también con los radicales, con parte de otros partidos que al principio tenían acuerdos y han empezado a resquebrajar también esos acuerdos políticos con los gobernadores, con, bueno, hay un resquebrajamiento del propio bloque. Totalmente, digo, de hecho, se ve incluso en el propio bloque de La Libertad cuando forman parte de o se apartan y forman este bloque que se llama Coherencia. Sin ir más lejos, ayer hubo un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción donde se juntan yo diría los dueños prácticamente de la Argentina, el círculo rojo, las personas que tienen mayor poder, y ahí dentro de las crónicas que planteaban los medios hegemónicos de comunicación, dicen que hay un clima de optimismo pero con dudas, porque justamente ven también esta cuestión, sobre todo de la tasa de interés y de la intervención que sigue haciendo el gobierno nacional a partir del Banco Central con el tema de los encajes, como lo decíamos la semana pasada.
Bueno, ayer también Caputo de nuevo en Carajo, en este streaming que ellos van asiduamente, utilizó metáforas bélicas, bueno, con esta idea de la provocación, ¿no? Del brazo armado del kirchnerismo en el Congreso, etcétera. Y esta idea de que llegar a octubre, a las elecciones como, digamos, como meta, y que todo supuestamente va a mejorar. Ahora, una pregunta que yo tengo es, si todo mejora después de las elecciones son el último fin de semana de octubre, te queda noviembre y diciembre, ponele que puedas implementar alguna medida económica. Es un año aún así perdido para la mayoría del pueblo argentino, para los comerciantes, para las pymes, bueno, hay que ver, digo, para mí hay algunas preguntas ahí para hacerse en torno a esto de, bueno, hay que llegar a octubre. ¿Qué va a pasar después de octubre? Ojo que para el gobierno no solamente no dejó de ser importante, sino pasó a ser importante, además de lo de octubre, la elección del próximo 7 de septiembre. Sí, la de Provincia de Buenos Aires. De hecho, ahora bajaron un poco las expectativas y dicen, bueno, puede que ese sea nuestro piso, para arrancar ahí, porque al principio estaban muy también con mucha vehemencia respecto de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora se la están viendo un poco más difícil, entiendo. Vamos a esa parte. Todo esto que estamos repasando en el plano de, en el contexto de una campaña electoral que empieza mañana, ya empezó de hecho el calendario, pero mañana continúa en la provincia de Corrientes, este fin de semana, el domingo, en la provincia de Corrientes, sí, continúa el fin de semana siguiente en la provincia de Buenos Aires, y así vamos a ir viendo qué tal, cómo se desarrolla todo. Pero una cuestión a tener en cuenta es que el gobierno está poniendo fuerte los pies, digamos, en los actos proselitistas, y lo que está ocurriendo es una reacción popular que tiene que ver con la violencia, ¿no? El miércoles anterior, donde, directamente tuvieron que abortar la caravana que habían hecho. Bueno, lo vimos todos en los medios de comunicación, cómo salían, digamos, Esper se tuvo que ir en una moto. El operativo de seguridad cómo funcionó, y pasó ayer en Corrientes. Lo que se dice ayer que ocurrió en Corrientes fue que fue un enfrentamiento entre militantes. Más allá de que haya sido un enfrentamiento, hubo ahí una reacción que... Sí. Yo diría que hay que poner el foco ahí y la alerta. Y por eso mi idea hoy era hablar un poco de este clima de época que hay, ¿no? Este humor social que de alguna manera se nota que está cambiando. Hay cierta reacción social que se venía dando quizás de manera aislada. Veíamos, por ejemplo, los miércoles las marchas de los jubilados, veíamos alguna marcha de sindicalistas, veíamos las marchas de discapacidad, y ahora también aparece en el marco de la campaña electoral. Yo por eso hoy quería compartir con ustedes algunos sondeos, porque además esta semana empezaron a salir encuestas y sondeos de una manera también muy... casi todos los días hubo una encuesta nueva, que todas incluso demuestran la baja en la confianza en la gestión. Por ejemplo, la encuesta que publicó la Universidad Torcuato Di Tella, cae casi un 14%, un 13,6% el índice de la confianza en la gestión del gobierno nacional. Yo igual mi idea no es poner el foco en lo electoral de esos sondeos, sino también sino más que nada ir al plano de esto, del humor social, de cómo se está pensando hoy, o cuál es la foto de hoy en este sentido. Lo primero que le quiero mostrar es el cuadro que nos muestra la consultora Rubicon Intel, que muestra el nivel de conocimiento, porque yo en algún momento me pregunté, ¿será que no estamos hablando de esto solamente quienes estamos un poco más informados, quienes leemos asiduamente medios, ¿viste? Y lo que sale en esta encuesta, que se le preguntó a 1.200 personas de todo el país sobre qué habían hablado con sus familias el domingo anterior en el almuerzo. Y es recontra interesante, porque los tres principales temas, ahí si querés, Pablo, lo vemos, es el gráfico de barras que está en distintos colores. Ahí está, ahí lo estamos viendo. La pregunta es, en el almuerzo del domingo pasado, ¿de qué tema se habló, se discutió con su familia o con su grupo familiar en la mesa, ¿no? Y el 55,7% de las personas contestó que se habló de la situación económica de la familia, es decir, el dinero, el trabajo, la crisis. El 36,9% habló de los incidentes en la cancha de Independiente con el partido con Universidad de Chile. Sí. Y el 28,9% habló del escándalo de las coimas, a partir de los odios españoles. Después sigue el golazo de Di María y otros temas. Pero los tres principales temas de la mesa del domingo de los argentinos, según esta encuesta, fueron justamente los que dominaron la opinión pública esta semana. Economía, violencia y corrupción. Además, algunos analistas plantean de que esto hizo más mella en el gobierno, porque el tema de las coimas es una cuestión mucho más entendible que, por ejemplo, el caso Libra.
Totalmente. Es decir, que por allí Sí. el caso Libra, si bien también puede plantearse una cuestión de corrupción en las altas esferas del gobierno, siempre se tomó como un tema para cierto sector, aquel que maneja Bitcoin y todo ese tipo de cosas, una cuestión de conocimiento más económico que no es tan popular como el tema de la discapacidad, que caló hondo. Es decir, se conoció, entró como reguero de pólvora y la gente lo entendió y está absolutamente informada de esto. Totalmente, sí, sí, sí. Ujú. Sí, es como que Libra estaba incluso fuera del sentido común, fuera del Exacto. conocimiento de la Exacto. diaria nuestra. Acá ya cuando se habla, incluso con esos términos del choreo, de la plata, de la que se llevan, Del 3%. del 3% es como mucho más Entendible. totalmente más cercano. Ujú. También traje para mostrarles algunos datos de otro diagnóstico que lo hizo 3.0, es la consultora Sheila Bilker, que también anduvo por los medios toda la semana y está muy interesante también. Primero vamos a ver el mapa sentimental. Ellos muestran también, esta consultora analiza imagen positiva, negativa. Bueno, yo en eso no me voy a meter, insisto, porque me interesa un poco más esto. El mapa sentimental de los encuestados, fíjense, esto está muy bueno también. El 59,8% de las personas tiene sentimientos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Enojo con el 31,1%, tristeza y miedo, frente al 39% que plantea en su mayor parte esperanza, con un 27,7%, entusiasmo, alegría e interés en la última de las barritas. Esta encuesta también le pregunta a sus encuestados por, bueno, qué preocupaciones tiene en la actualidad, ¿no? Y ahí se nombra como, la pregunta es ¿cuál cree que es el principal problema del país? Y en torno a eso, el principal problema salta. Esto, recordemos que es una encuesta que se hizo del 22 al 26 de agosto, es decir, la semana pasada, en pleno auge de los audios de Spagnuolo. Y según Sheila Bilker tiene mucho que ver esa cuestión. Bueno, la principal preocupación de los encuestados es el otro cuadro, Pablo, el otro gráfico de barra celeste, es la corrupción. El 44,5% de estos encuestados contestó que la principal preocupación que tienen en la actualidad es la corrupción. Le siguen la pobreza con el 16,1%, inseguridad con el 13,2% y desocupación con el 9,2%. Inflación queda en quinto lugar con el 8,4%. Y por último, uno de los gráficos que también me pareció re interesante para mirar la foto completa, porque incluso se puede ver desde la asunción del gobierno nacional, es justamente la evaluación que se hace de la gestión del gobierno. Ahí vamos a ver dos líneas, dos curvas que se cruzan, una azul que es la evaluación positiva y una roja que es la evaluación negativa. Si vemos el último, ahí donde está marcado desde el mes de julio y las primeras 3 semanas de agosto, cómo ha caído abruptamente, casi como un tobogán, la evaluación positiva de la gestión del gobierno y obviamente de manera inversamente proporcional ha subido la imagen negativa, es un dato también para tener en cuenta en torno al humor social, que es, como les decía, donde me interesa poner el foco, porque entiendo que hay cierto malestar que se empieza a notar en formas de reacciones, en formas de respuestas a estos sondeos. Y a ver, lo estamos viendo, podemos no coincidir y lo tiro como para analizarlo sobre la mesa. Yo creo que es un modelo que no está mostrando logros para las grandes mayorías. De hecho, lo estamos viendo, incluso que me ha llamado poderosamente la atención. Primero en la conversación digital en redes sociales, que bueno, yo no soy muy asidua, pero a veces le dedico algo de tiempo a mirar las respuestas y demás. Hace un tiempo uno entraba y decía algo en contra y era apabullado. Bueno, exacto. Hoy está como un poco más equilibrado. Yo no sé si tiene que ver con el algoritmo también de una, exacto, pero se encuentra como un mayor equilibrio. Y lo otro que me llama la atención es, bueno, lo vemos en sus propios legisladores cómo empiezan a apartarse. Lo vemos en las vocerías paraoficiales de los periodistas que han sido oficialistas y de repente dicen, bueno, che, hasta acá, esto no, yo me bajo. Lo vemos incluso en dirigentes muy cercanos al gobierno de la Libertad Avanza que han puesto el cuerpo, que han pedido el voto y que hoy dicen, che, el modelo económico no es tal como lo planteábamos. Sí. Entonces, viste, hay algo ahí que me parece que hay que empezar a notar y que se traduce en violencia. Y eso también me hizo pensar mucho porque también escuché durante estos días de esto del repudio a la violencia, que en principio obviamente uno está de acuerdo porque la violencia no lleva a ningún lado. Ahora, cuando empezaba a pensar un poco más allá y saliéndome un poco de mi lugar, ¿no? Intentaba pensar con qué autoridad moral también
pedimos ese repudio. Cuando hay un brutal ajuste sobre la discapacidad. Por ejemplo, ¿con qué autoridad uno le pide a una mamá, a un papá de un pibe que ha perdido su pensión, que no tienen un mango para pagar una terapia de manera privada y que ve el retroceso diario en sus hijos? ¿Con qué autoridad moral nosotros pedimos el repudio a la violencia, por ejemplo, a las familias que se han quedado o que tienen pacientes oncológicos y se han quedado sin medicación oncológica? ¿Qué más imagen de violencia esa, no? Ahí es donde voy. Yo no es que estoy, a ver, que se entienda bien, no estoy incitando a la violencia, simplemente estoy poniendo sobre la mesa la posibilidad de pensar por qué surge esa violencia. Sobre todo cuando hay un gobierno también que la promueve todo el tiempo, desde que antes de asumir incluso, no solo con el discurso, con la acción, con la provocación. El propio Milei y el propio Pérez seguían la caravana, se veían las filmaciones como incluso le gritaban a las personas que obviamente abucheaban. Hay una imagen en la cual en la camioneta que iba con Esper y ellos van prácticamente disparando de la cuestión, hay una mujer con un hijo a su mano que le dice corrupto, es decir, a ver, porque uno siempre dice la violencia, ayer lo escuchaba al propio gobernador de Corrientes que dice la culpa la tienen los kirchneristas y el gobierno dice la culpa... Es decir, toda esta cuestión de violencia que teóricamente nos quieren hacer entender y que no la descarto, pero que evidentemente no es toda esta violencia organizada que quiere demostrar el gobierno, dice, nos están organizando la violencia. Una madre con la mano de su hijo que no demuestra absolutamente nada, simplemente el peatón común, es la imagen más sólida que yo he visto del peatón común gritándole corrupto a un presidente. El loco se desencaja de una manera, dice, corruptos son los tuyos, es decir, lo identifica como Cuca, como diciendo, vos sos Cuca, por eso me decís eso, pero es una madre con un nene parado en un semáforo, que justo pasa la camioneta y le dice corrupto, le dice algo sobre la cuestión de la discapacidad, y dice, no, más corruptos son los... Se desemboca de una manera y no está peleando contra un grupo que trae una bandera, que está identificado como la Cámpora. Sí, con militancia organizada. Militancia organizada, simplemente de una mujer con un hijo de 4 o 5 años discapacitado. Sí, de hecho se ha visto en los medios nacionales también el tema de las filas que hay en Landís, con la cantidad de gente que ha quedado sin su pensión, sin aviso previo. Bueno, eso también es lo que... hay testimonios muy crudos. Dice, una persona... Ahora, sin dando cabos, nosotros acá le mandaban las cartas de documento con la dirección equivocada del ANSES. Totalmente. Del PAMI. Del PAMI, para que vos vengas y no te encuentres. Bueno, he hablado con personas acá en nuestra ciudad, porque ya no tiene que ver solamente con lo que pasa en los medios nacionales. Desde que hicimos la primera columna en torno a discapacidad, no han parado de llegarme mensajes, comentarios. Me he juntado con personas que me cuentan la burocracia que es renovar un certificado único de discapacidad, el problema que es para justamente las auditorías, el manoseo que ha habido en la capital provincial con las auditorías del Andís, con gente que incluso se dice que han terciarizado de las auditorías. Entonces me parece que, de nuevo, volviendo a esta idea de la violencia, perfecto, yo coincido, la violencia no nos lleva a ningún lado. Ahora, ¿por qué se produce esa violencia? Podemos salirnos un poco de nuestros zapatos, porque si no pareciera que como no nos toca, bueno, que no pase nada, o si les pasa, bueno, me hace acordar un poco al discurso de juez en la Cámara de Senadores cuando dice, bueno, yo tengo una hija discapacitada, por eso voy a votar a favor. ¿Y qué pasa si no lo hubieras tenido? Si no lo hubieras tenido. Exacto. Además hay que esta cuestión de tratar de eliminar los subsidios o las ayudas quedan absolutamente blanqueados en uno de los audios de españoles, donde Sturzenegger le pide bajar. Es decir, inventate algo para que la gente no llegue. Y además eso ha quedado al desnudo, que es un objetivo meramente fiscalista. Exactamente. Incluso creo yo también que ideológico, porque no tiene nada que ver, no tiene asidero. De hecho, incluso hay un informe muy interesante que a ver si la semana que viene lo leemos, de la SIG, que sale también a dar elementos para la discusión pública a partir de los argumentos de que dice, bueno, cómo han subido la cantidad de pensiones en el último tiempo y lo comparan con la Primera Guerra Mundial. Entonces dice, bueno, lo que dice este informe es, bueno, no, lo que pasó es que en el 2003 cambió el sistema del otorgamiento de pensiones. Hasta ese momento era el sistema de altas por bajas. Entonces, una persona con discapacidad tenía que esperar que se muriera otra para justamente alcanzar el cupo si eso estaba lleno. Cambió. En el 2003 lo que cambia es el paradigma justamente y se amplía eso para que haya una demanda real. De hecho, si se lo cruza con los datos del INDEC, lo que dice el INDEC es que hay más o menos 6 millones de personas con discapacidad en la Argentina y solamente un 20% tiene pensiones no contributivas.
dudas. Entonces lo que quiere decir es que no hay un número tan amplio como efectivamente lo quieren plantear desde el argumento oficial, ¿no? Y lo único que han envalentonado y que ha sido noticia es la famosa radiografía del perro, en la cual también en los audios queda absolutamente constatado que le dice, no digas eso porque esa Nunca se subsidio otorgó. no se dio, no se otorgó ni nada. Insisto, que existen bicicleteadas y que en sí existen irregularidades, evidentemente, pero eso no fundamenta el hecho de voltear 100, 200 o 300 mil. Totalmente. Y volviendo a esta idea de peregrinar la escucha, que tiene que ver con este malestar, que muchas veces no se porque a ver, yo lo que estoy también pensando es que esto probablemente no se traduzca en votos, o no sé cómo se va a traducir en las elecciones, falta mucho tiempo todavía. Exacto. Lo que me parece que hay que agudizar la escucha, porque me parece que hay que agudizar el diagnóstico, y cuando yo hablaba la otra vez en esta columna también de, bueno, tengamos cuidado porque Chajarí no es una isla, por más dinamismo económico que tenga esta ciudad, por más movimiento que haya, por más cambios que nosotros veamos, por más linda que se la vea, sí, eso no quiere decir que no haya gente que no esté sufriendo y que Exacto. no esté sufriendo esta violencia. Entonces me parece recontra importante poner el oído donde hay que ponerlo y tratar de alguna manera pensar estas frases políticamente correctas que se difunden. Por eso, dos cosas para al menos de mi parte terminar. Estoy esperando con muchísima expectativa, cuál va a ser el discurso político en función de lo electoral, particularmente de Juntos por el Cambio, para tratar de fundamentar su alianza con La Libertad Avanza. Es decir, yo los quiero escuchar, a los senadores, a los diputados, a los intendentes que están jugando en esa coalición, para defender lo indefendible con respecto a La Libertad Avanza. Quiero simplemente escuchar eso, primero y principal. Y segundo, un dato que no pasó desapercibido, en boca de alguien que no coincido en muchísimas cosas, pero hay que reconocerle la coherencia con respecto a las denuncias que ha hecho, lo que dijo Lilita Carrió hace 48 horas. Uh-huh. Ojo con el presidente que mira mucha pornografía infantil. Una cuestión muy, pero muy sensible en un tema que además no tiene pocos problemas el presidente como para aguantar este tipo de denuncias. Insisto, están las denuncias de los audios, está la denuncia de Libra, pero ahora ya nos metemos en otro carril, que uno atando cabos por ahí puede entender algunas cuestiones que están pasando en el oficialismo hoy. Insisto, hay muchos problemas, particularmente el económico, pero muchos problemas complementarios y denuncias complementarias que me parece que van a poner más espinas en el camino todavía y va a ser más difícil la vida, ¿no? Me parece. Para seguir pensando, trajimos algunos elementos, seguramente la semana que viene traeremos algunos más, pero me pareció interesante poner el foco en este malestar, en el humor social que de alguna manera se está viendo un poco más explícitamente por estos días. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. 9:29, así pasaba. ¿Qué nos pasa?